Esta clase vamos a estudiar lo que son los números primos relativos o coprimos, ¿ya? Que va a ser una manera de irnos acercando a lo que es un número primo, ¿ya? Que lo quise dejar para después, ¿sí? Como se habrán dado cuenta y les comenté en la clase pasada, aprendimos a hacer hartas cosas sin hablar de números primos. Por ejemplo, es probable que ustedes sepan calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor a partir de ciertas propiedades de los números primos, cosas que nosotros no hemos visto ni que probablemente después mencionemos. Pero la gracia es que hasta ahora hemos ocupado un algoritmo eficiente, que es el algoritmo de Euclides, para hacer hartas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahora, uy, está muy lento esto, se demora infinito en cargar las opciones de aquí arriba. Eh, pues, no sé si tengo ahorro de energía. Si no, ya. Entonces, nosotros vimos que a través del algoritmo de Euclides, podíamos, solamente con el algoritmo de la división, llegar al mínimo común múltiplo de un número, ¿cierto? Perdón, al máximo común divisor de dos números, ¿ya? Más aún, vimos que a partir de ese mismo, nosotros podíamos calcular el máximo común divisor, dividiendo solamente. Y después, eh, podíamos nosotros encontrar además unos numeritos bien especiales que satisfacen lo que se conoce como la identidad de Bézout, ¿ya? Que si este número de acá le ponemos D, entonces pasa esto. Entonces, vimos esa propiedad, ¿sí? Que siempre el máximo común divisor se podía escribir como una combinación lineal entera, que es una palabra que parece que resultó importante, de los enteros A y B, ¿cierto? Ahora, más allá de eso, que era importante, que vimos que nos podía resolver para, o sea, que nos podía servir para resolver ecuaciones y lo íbamos a utilizar exhaustivamente en el futuro, tiene otra utilidad además que nos ha servido para demostrar cosas, ¿ya? Y ahí en la guía de ejercicios hay un par de cosas más. Por ejemplo, probamos, no sé, que si A dividía a B a C y B dividía a C, ¿no es cierto? Al lado izquierdo como que nosotros no podíamos hacer mucho, pero si son coprimos, eso no lo hemos visto, eso lo vamos a ver hoy día. Si que son coprimos, vamos a poder hacer algunas cosas, y para eso nos van a servir ciertas propiedades, ¿ya? Esta propiedad. ¿Qué más vimos con esta propiedad que caracterizaba de alguna manera el máximo común divisor? Porque vimos que cualquier numerito se podía escribir como combinación lineal entera de A y B, sí, solo sí, ¿sí? Sí, solo sí, el D dividía al C, ¿ya? O sea, no todos los números se pueden escribir como combinación lineal entera. Y ahí hicimos el juego, ¿no es cierto? Y yo les preguntaba si cierta ecuación, no sé, ahora se me ocurriría, por ejemplo, quizás poner 5x más 10y, o aquí pongamos 15x más 10y, si yo igual a 4, por ejemplo, si esa ecuación tiene o no tiene solución. ¿Sí? Y pasó algo entretenido, que fue que Luis me dijo que él pensaba que sí, porque bastaba ponerse a jugar con los números, y conversamos que eso tenía que ver con, no está Luis hoy día, para recordarlo, pero que no tenía que ver solo con jugar con los números, porque eso venía como un poco de la costumbre de trabajar con racionales o con complejos, ¿no es cierto? O con o racionales al menos, donde siempre yo podía dividir y encontrar soluciones para estas cosas, ¿ya? Y Fernanda, por ejemplo, ¿esta ecuación tiene solución o no? ¿Ya? Todavía no lo hemos detallado, pero más o menos deberíamos saberlo en función de esta propiedad de aquí arriba. Eh, o sea, sí, pero no. En los enteros, en O los sea, enteros, no, en los enteros, pensando en los no, enteros. En los enteros no, ¿no es cierto? ¿Y por no. qué no? Si este fuera A y este fuera B, ¿cuál es el máximo común divisor entre A y B? Pongámosle 15 días, ¿no?
¿Cuál es el máximo común divisor entre 15 y 10? El máximo común divisor. 5, ¿no? 5. Súper. Lo podemos pillar al ojito o incluso con el algoritmo de Euclides. Uno puede decir 15, lo divide por 10 y le da 1 y el resto 5, ¿no es cierto? Y después el 10 tiene que dividirlo en 5, y eso es 5 por 2 más 0. Entonces el máximo común divisor es 5. Ya, pues entonces lo que uno tiene que preguntarse para saber si existen o no enteros que satisfagan esto, este sería mi C, ¿qué es? ¿Cuál es la pregunta que responde esa, eh, la otra pregunta, digamos, que es equivalente a esta otra pregunta? Aquí me estoy preguntando, ¿existirán X e Y tales que bla, bla, bla? Entonces, este teorema que vimos en la clase pasada me dice, esta pregunta está difícil porque usted tiene que buscar entre un montón de enteros, así que mejor pregúntese esto, que es más fácil. Y es la misma respuesta. ¿Sí? Eso es un sí solo, sí. Si es verdadero, este es verdadero. Si este es falso, este es falso. Entonces nosotros nos preguntamos por este de acá. ¿Cómo sería esta pregunta en los términos de aquí? En este ejemplo. ¿Quién es D y quién es C? Sería 4 dividido a 5. 4 divide 5, ¿no? Sí. 4. No, 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 no. No. No, me El perdí. C es el numerito de acá, que es el 4. Y el D es el máximo común divisor. De nuevo, entonces. A ver, Era, pero era casi al no revés, entiendo. ¿cierto? Sí, al revés. El máximo común divisor tiene que dividir a este de acá. Entonces queda 5 divide a 4. Y eso no es verdad. Entonces no hay solución. ¿Ya? Fernanda, para que terminemos, y si yo colocara aquí en vez del 4, colocara, por ejemplo, un 7, ¿cambiaría la situación? ¿Podría yo resolver esa ecuación en los enteros? No, tampoco. Bien. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo sabemos al tiro? Por lo mismo que hicimos antes, po. El D dividido en el C. O sea, sería 7 dividido en 5. Y eso 7 tampoco y, pasa. claro, el 5 no divide al 7, ¿no es cierto? No es un divisor del 7. O sea, eso, al revés. El 5 no es un divisor del 7. Claro, entonces, por ejemplo, para que esto tenga solución, yo podría aquí poner un 5, o podría poner un 45, y qué sé yo, y ahí esto sí tendría solución. Gracias, Fernanda, y gracias, Matías. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que estas ecuaciones no siempre tienen solución. No sabemos encontrarlas todas. Más adelante les prometí que íbamos a encontrar una manera. Pero sí tenemos esta propiedad importante que nos permite al menos diferenciar cuando tiene, cuando no, que es algo, ¿no es cierto? A través de este teorema que caracteriza el máximo común divisor como las posibles soluciones de, o sea, cuando hay y cuando no, enteros que satisfagan la identidad de Besut, ¿no es cierto? Eh, entonces, eso. Pero ahora cabe preguntarse, y para allá vamos a esta clase, ¿cuándo habrá solución siempre? ¿Qué tiene que pasar entonces para que en esas ecuaciones, qué tiene que cumplir el A y el B para que AX más BI igual C siempre tenga solución, independiente del C, en los enteros? Estamos hablando siempre, acuérdense, de los enteros. Fernanda Mora, ¿qué tendrá que pasar para que esto siempre tenga solución, independiente del número que yo ponga aquí? ¿Me ocurre? Tendrían que ser múltiplos. A ver, veamos. Que, si el C es múltiplo, entonces sí, ¿no es cierto? Pero yo lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Esto tiene solución, sí, y solo si el máximo común divisor entre A y B divide a C. Entonces, ¿qué tendría que pasar con este máximo común divisor para que siempre divida a C?
A cualquier C, a todos los C posibles. Habrá, porque si fuera el 2, por ejemplo, mira, si fuera el 2, entonces el 5, no, porque el 2 no divide el 5. Cualquier impar no tendría solución. ¿Qué número habrá? Sería entonces la pregunta que divida a todos los enteros. Fernanda. Serían todos los múltiplos de C. Pero no sé cómo explicar lo que me ¿Todos dice. los múltiplos de? Perdón. De C. No, porque el C cambia, el C varía. El C puede ser 1. Uy, ¿qué pasó con el lápiz? Se puso. El C podría ser 1, 2, 3, 4. Yo te pregunto si acá, para este número, el D, podremos elegir alguno que divida a todos. Si habrá alguno. ¿El Algún 1? entero que divida. El 1. El 1. No hablaba por el chat. Jocelyn también, bien, el 1. ¿Cierto? El 1 es el único, ¿o no? ¿Habrá otro entero que divida a todos los demás enteros? Joe, ¿habrá otro? Gracias, Fernanda. No, no hay otro. Hay uno más, a ver, ¿cuál más? ¿En serio? No, el 0 Eh, no divide a nadie. no, no, dije en serio, es como pregunta de exclamación. Ya, es que No, no acuérdense que sé, no se estamos me en ocurre. Z y no en N, ¿El y no menos son el 1? mismo. El -1, ¿El Fernanda, inverso? súper bien. El -1, justamente. Pero súper bien. El 1 y el -1 son los únicos enteros que dividen a todos los enteros. Pero tienen un problema, el -1. ¿Por qué tiene un problema? Porque los máximos comunes divisores siempre eran positivos. Así que este no va a poder ser. Nunca nos vamos a pillar un máximo común divisor igual a -1. Uno va a tener que ser. Entonces, cuando el A y el B cumplen que el máximo común divisor entre ellos es 1, va a dar lo mismo el C que yo ponga ahí. Y se me ocurre, por ejemplo, no sé, el 12 y el 11. O el 12 y el 7, para que no sean consecutivos. Esos números tienen máximo común divisor 1, como podemos verificar. Por ejemplo, 12 dividido por 7 me da 1 por 7 más 5, después 7, pero no lo escribí muy bien, entonces igual a eso nomás. Después, si quiero dividir el 7 en 5, me da 1 por 5 más 2, y después el 5 me da 2 por 2 más 1, ¿no es cierto? Y después el 2, entonces, es 1 por 1 más 0. Oh, perdón, 2 dividido por 1 es 2 por 1. Entonces, el máximo común divisor entre ellos dos es 1. ¿Sí? No hay ningún divisor común, aparte del 1 entre el 12 y el 7. Entonces, si yo pongo aquí 8500, ¿tiene solución o no tiene solución esa ecuación, Jorge? ¿De acuerdo a lo Sí, que hemos estado hablando? Sí. ¿Y por qué tiene solución? porque el máximo común divisor divide al Sí, 1. 8500. El 1 divide al Súper. 8500. ¿No es cierto? Claro, y aquí en realidad no estoy diciendo nada, esto es tautológico, como se dice, porque independiente de qué número ponga yo acá, siempre es verdadero. No hay forma de que esta proposición sea falsa, si yo cambio este por un n cualquiera. ¿Cierto? Entonces, por eso esos números son interesantes, porque el 8500 no tenía ni un brillo. Puedo poner el número que se me ocurra, ¿sí? Sé que a usted se le ocurra porque el 1 siempre lo divide. Entonces, esos numeritos van a ser especiales. Y de esos numeritos vamos a partir hablando. Entonces, eso vamos a hablar y después vamos a hablar también del mínimo común múltiplo. Primos relativos. ¿Qué son primos relativos? Dos numeritos enteros, A y B, se llaman primos relativos o coprimos cuando el máximo común divisor entre ellos es 1. Ejemplo, el 28 y el 45 son coprimos. Podemos revisar rápidamente. Yo usaría el software porque no, igual lo podemos hacer a mano. ¿Sabes qué pasó? Su función de compartir las pantallas está en pausa, me dice.
Estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Se ve negro, profe, Sí, me una aparece pantalla. una cosa negra. ¿Cómo la puse en pausa? ¿Cómo hice eso? Es que tal vez está compartiendo solo una aplicación. No, estoy compartiendo toda la pantalla. Pero parece, algo pasé a apretar con el lápiz y pasó eso. Esta versión borrado, deja de compartir, grabando. Tu función de compartir pantalla está en pausa. Ahora voy a dejar de... reanudar función de compartir. Al ladito había un botón de pausa. Nunca lo había visto. Ya, lo siento. Entonces, esto lo podemos hacer, no sé, poner el computador si quieren. O a mano. ¿Cierto? El máximo común divisor entre el 28 y el 45. 28, 45. Está iniciando ustedes tienen abierto el programa, entonces no se demora tanto. Son números chicos. El 45 es el 28 por ¿cuánto? Por 1 o por 2. Por 2 me paso. Sí. Por 1 más 27 es el resto. Y entonces después el 28 es 27 por 1 más 1. Ahí estamos, ¿no? Que Pero por el 1... 27 nos da 55. O sea, no, 27 da 55. Ah, me equivoqué. Todo malo. Entonces pongámosle 17. Ahí sí. Lo siento. Y después el 28, el 17 cabe una vez nomás también. Por 1. Más 11. 7 es 11 por 11 por ¿cuánto? Por 1 de nuevo. Más 6. El 11 es 6, o 2 por 1. Por 1 más 5. Ya, pero aquí uno ya se da cuenta que son coprimos, pues el 6 y el 5. 6 es 5 por 1 más 1. Y ahí de 1 no puede bajar más que a 0. Así que el 1. Ya, es 1. Entonces son coprimos, ¿no es cierto? Ahora que ya cargó el programa, revisamos y nos dice 1. ¿Cierto? Eso significa ser coprimo. Significa que el máximo común divisor es 1. ¿Y por qué nos importa? Por lo que les estaba comentando. Y otras razones más, como vamos a ver ahora. Entonces, los números coprimos son como números que no tienen nada que ver entre ellos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No tienen un factor común que no sea el 1. Y entonces, un corolario, rapidito digamos, es que dos enteros A y B son coprimos, sí y solo sí, existen enteros X e Y, tales que AX más BY es igual a 1. ¿No es cierto? Porque, o sea, es nada más que aplicarle la definición al teorema que me dice que siempre existen enteros tales que yo puedo escribir el máximo común divisor. Yo siempre puedo escribir el máximo común divisor como una combinación lineal entera de A y B. ¿Sí? Y en este caso, ese máximo común divisor es 1. ¿Ya? Bueno, aquí está la demostración igual, ¿no es cierto? Y es esa. O sea, si el D es el máximo común... falta una cosa, porque dice sí, solo sí, ¿no es cierto? Entonces, esto me dice que cuando dos enteros A y B son coprimos, entonces los puedo escribir así, ¿no es cierto? Puedo escribir el 1 de esta manera, como combinación entera de A y B. Pero para el otro lado, también tengo que probarlo. ¿Qué pasa si yo el número lo puedo escribir así? Entonces significa que A y B tienen que ser coprimos. Y efectivamente, ¿no es cierto? Porque si el máximo común divisor es D, ya que existan enteros X e Y tales que bla, 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 eso es equivalente, por lo que vimos en la clase anterior, a que D tiene que dividir a ese numerito de ahí. Entonces dice, si solo si D divide a 1, pero el único numerito positivo que divide al 1 es el 1. Así que D tiene que ser 1.
Entonces, tenemos otra manera de identificar a los coprimos. ¿Ya? Si es que yo puedo encontrar, y fíjense esto es importante, si es que yo puedo encontrar una combinación lineal entera tal que me dé 1, al tiro los números son coprimos. Son equivalentes, encontramos una equivalencia que puede ser interesante porque en determinados casos puede ser más fácil eso que estar revisando todo el algoritmo de Euclides. Por ejemplo, ¿qué hacemos si me dan el 15 y el 7? Y me piden que demostrar que son coprimos. Habrá una manera más fácil que ponerse a sacar las cuentas de todas las divisiones aquí. Y sí, porque 15 más 7 por menos 2, yo me doy cuenta que 2 por 7 es 14, y ya encuentro una diferencia de 1 entre ellos. Entonces 15 más 7 por menos 2 da 1. Y al tiro yo puedo decir entonces 15 y 7 son coprimos. ¿Se dan cuenta o no? Basta con poner un ejemplo nomás. Justamente, porque aquí dice que es equivalente que sean coprimos con que existan X e Y tales que yo puedo escribir el 1 como combinación lineal entera. ¿Ya? En la guía de ejercicios pueden encontrar una pregunta que es interesante, que me gustaría que la respondan ustedes más adelante, es, ¿habrá un equivalente para el 2, por ejemplo? ¿Podré yo asegurar que el máximo común divisor de dos numeritos es 2? ¿Cuándo puedo escribir el 2 como combinación lineal entera? Es una pregunta interesante. La dejo para que la piensen. Si será lo mismo, si cambio el 1 por un 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo podría saber que el 37 y el 9 son coprimos sin pensar demasiado? ¿Qué me puede ayudar ahí? Quizás, no sé, ¿quién quede en Joe? Jorge, Matías. ¿Cómo podría yo saber que estos dos números son coprimos, siguiendo más o menos la idea de aquí arriba? Eh, buena pregunta. El 37 y el 9, ¿cierto? Sí, el 37 y el 9. Pensémoslo un poco, a ver, yo quisiera poder hacer una combinación lineal entera que me dé 1. Entonces, yo lo que ando buscando son múltiplos que me queden cerquita, que me queden lo más cerca posible, con 1 de diferencia. ¿Ya? Y el truco que usé acá fue que el 7 tiene un múltiplo que está al ladito del 15. El 37 tendrá, o sea, el 9 tendrá un múltiplo que está al ladito del 37. Sí, el 4. Ya. Entonces, si yo hago este por 4, me da 36. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo acomodo entonces? Pues me dé 1, Menos 4 sería el múltiplo entonces, porque le están menos sumando. 4. Menos 4. Y ahí me da 1. Y entonces, el 37 con el 9 son coprimos. Bien, Matías, muchas gracias. Esa es la idea. De ahí su ingenio es límite, ¿no? No sé, pues por ejemplo, si me dan el 11 y que el 11 es primo, pero todavía no sabemos eso, ¿no? Todavía no sabemos de primo. Pero, no sé, el 10 y el 7 van a ser coprimos porque, no sé, 10 por 5 es 50, pero 7 por 7 son 49. Entonces eso me da 1 también. ¿Ya? Y el 10 y el 7 son coprimos. No tengo que entrar a hablar de descomposiciones primas, que después lo vamos a hacer, y qué sé yo. Aquí tenemos una propiedad que no habla de números primos, de nuevo. Solamente podemos determinar que dos números son coprimos aparte de con el algoritmo de Euclides, con la identidad de Bezout. Es una consecuencia del algoritmo de Euclides, que no es tan extraño. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que estudiemos algunas propiedades eh, de ser coprimos, ¿no es cierto? O que estén relacionadas con ser coprimos o con el máximo común divisor, que no habíamos visto hasta ahora. La primera es que si yo tengo dos enteros, podría decir ahí, no entero, A y B, el máximo común divisor de ellos multiplicados por un número positivo, ¿sí? M mayor que 0, es lo mismo que multiplicar M por el máximo común divisor de los números. ¿Ya? Lo pueden pensar incluso como que esta M de aquí sale para afuera.
cuando es positiva. El ojito de que sea positiva. Esa sería la primera propiedad. Y hay una segunda propiedad, que está asociada a esta, digamos, que es que si yo tomo D, el máximo común divisor entre ellos dos, entonces el máximo común divisor de dividir A y B por D es 1. Entonces, yo tengo dos números. Fíjense, los divido por el máximo común divisor y me quedan los resultados, me quedan coprimos. Eso es lo que dice acá, son coprimos. Entonces, es como que al dividir, al cocientar, yo les quito lo que tienen en común. ¿Ya? Y si yo les divido por un divisor en común, les voy a quitar una parte de lo que tienen en común. Pero si yo los divido por el máximo común divisor, el más grande de todos, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a estar quitando todo lo que tienen en común. Y cuando yo les quite todo eso que tienen en común, van a quedar coprimos. ¿Ya? Entonces, vamos a probarlo. Profe, ¿puede repetir esa parte de nuevo? Ya. Entonces, por ejemplo, veámoslo con un ejemplo mejor. Por ejemplo, el 10 y el 5. El 10 y el 15. ¿Ya? Yo les digo, el máximo común divisor entre el 10 y el 15, y voy a ocupar esta propiedad de arriba primero, fíjense, es lo mismo que el máximo común divisor entre 2 por 5 y 3 por 5, solamente reescribí el 10 y el 15. Entonces lo que dice acá es que cualquier numerito distinto de 0, usted lo puede sacar para afuera. Entonces ese 5 está en los dos lados, así que lo puedo sacar para afuera. Eso me dice. Ah, y el 2 con el 3 son coprimos, porque tienen diferencia 1 al tiro. Entonces esto es 5 por 1. Que es 5. Hay otra manera de calcular usando esto. Puedo ir sacando lo que tengan en común los dos números. Interesante. ¿Sí? ¿Y qué Ahora significa sí, tener profe, en gracias. común? Como producto. Ok. Y vamos a ver un ejemplo de la de abajo ahora. Con lo mismo puede ser 10 y 15. Ya vimos que su máximo común divisor es 5. ¿No es cierto? Perdón, lo escribí súper mal. El máximo común divisor entre 10 y 15 es 5. Lo calculamos recién, con la de arriba. Y con la de abajo, yo voy a poder encontrar coprimos, como quitar, yo les digo, si usted tiene este número y ahora los divide, entonces 10 dividido 5 es 2, y 15 dividido 5 es 3, esos dos números son coprimos. Porque yo les quité todo lo que tienen en común. ¿Ya? Eso es lo que se dice. Entonces, hay que probarlo. No es llegar y decirlo, ¿no? Entonces, primero vamos a partir con un entero, que va a ser este, el máximo común divisor entre MA y MB. Ya, y fíjense que ese entero, nosotros vimos una de sus propiedades, es el menor valor positivo de esta expresión. ¿Sí? Menor valor positivo. Porque acuérdense que nosotros probamos que todos los números que se pueden escribir así, como combinación lineal entera de dos números, son divisibles por el máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor es el valor más chiquito que puede tomar entre los enteros positivos. ¿Sí? A ver, ¿nos estamos entendiendo hasta ahí o no? Si esto es igual a un C, entonces tiene que pasar que ese C, ese tiene el número de acá, pongámosle este D. Entonces D tiene que dividir a C. En particular, eso me dice que si el C es mayor que 0, el D es menor o igual que el C. ¿Sí? Para los enteros mayores, para los enteros positivos. ¿Sí? Entonces, este es el número más chico que yo puedo escribir como combinación lineal entera. Perdón, este es el número más chico que yo puedo escribir así, como combinación lineal entera. Ya, pero ojito, porque puedo factorizar por m. ¿Sí? Y me queda m factor de ax más bi, ¿no es cierto? Y ese ax más bi, que está ahí, alcanza su menor valor, ¿sí? O sea, toda esta expresión
va a alcanzar su menor valor ¿cuándo? Cuando esto valga lo menos posible y esto valga lo menos posible. Esto siempre vale lo menos posible porque es un número fijo. Es un número, no cambia. Lo que puede cambiar su valor es esto de acá. Y va a tomar su menor valor posible ¿cuándo? Ah, su menor valor posible es ese. La misma razón que antes. Es una combinación lineal entera ahora entre A y B. Entonces el menor valor posible, positivo, que puede tomar es el máximo común divisor entre A y B. ¿Qué quedó? Entonces ellos alcanzan su menor valor a la vez, ¿no es cierto? Y su menor valor sería por un lado este, por otro lado este. Que son iguales. No puede tener dos distintos menores valores. ¿Se entiende o no? Más o menos. Sí, ¿no? Me perdí un poco, profe. Ya, a ver. Tengo dos expresiones distintas, pero que son iguales. Esta por un lado y esta por el otro. ¿Sí? Son distintas, pero son iguales. O sea, a ver, son expresiones distintas, pero tienen el mismo valor. ¿Sí? Y tienen el mismo valor por, no sé, por la propiedad distributiva. ¿No es cierto? Aquí solamente el m pasa multiplicando. Entonces, son expresiones diferentes, pero con el mismo valor, siempre. Siempre tienen el mismo valor. Esta de acá siempre vale lo mismo que la de acá, a pesar de que se ven distintas. ¿No es cierto? Ahora, esta de acá es una combinación lineal entera, ¿no es cierto? Una combinación lineal entera de MA y MB. Y de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora, el menor valor que puede tomar una combinación lineal entera entre dos enteros, ¿cuál es? El menor valor positivo. No, eso solo cuando son coprimos. Porque acuérdate que yo, por ejemplo, AX más BI igual a C, solo tenía solución cuando el máximo común divisor dividía a este. ¿Sí? O sea, 1 aquí no siempre se puede. Hay veces que no va a tener ni para 2, ni para 3, sino que hasta que yo ponga el máximo común divisor. Entonces, ¿cuál es el menor valor que Entonces, en esto este puede caso, tomar? el M. ¿Cómo? M. No, no es M tampoco, El M. es el máximo común divisor entre MA y MB. Que no sé cuánto es, porque aquí el A y el B son números cualquiera. ¿Se entiende? Siempre es ese. El menor Ya. valor que puede tomar una combinación lineal entera es el máximo común divisor entre esos dos valores. Estos numeritos son fijos. Aquí los que están variando son el X y el Y. Esos son los que puedo cambiar. ¿Sí? Estos numeritos son unas constantes. No sé si se entiende. ¿Cómo más podemos verlo? ¿Cómo podemos verlo? Con un ejemplo más... Sería A, B, ¿o no? B ¿Cómo? entre ellos dos, de MA más, El, MA, es- es- más, o sea, MAX más MI, el valor mínimo tendría que ser A, M no. ¿o no? El valor mínimo que puede tomar es, no lo sabemos, es el No, máximo común divisor entre MA y MB. Solo eso. No sabemos qué pero número es. el máximo común, o sea, el mínimo común divisor sería, perdón, máximo común divisor sería AB, ¿o no? Entre ellos dos. No, no sabemos. No sabemos, porque eso sería cuando el A y el B, Ya. o sea, no, en general no sabemos cuál es. ¿Ya? O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que con el 10 y el 15 que estábamos trabajando. 10x más 15y, ¿no es cierto? Si yo aquí pongo, ya habíamos dicho, aquí esto no puede valer 1, por ejemplo, porque el 10 y el 15, su máximo común divisor, Para es el 5. 5. Entonces el 5 no divide al 1, así que no puedo poner un 1 acá, esto nunca va a valer 1, ¿no es cierto? Si pongo el 2, tampoco se puede, esto nunca va a valer 2, porque el 5 no divide al 2. Si pongo un 3, tampoco se puede,
Porque esto nunca va a valer 3 porque el 5 no divide al 3. Si pongo un 4, tampoco se puede, porque el 5 no divide Ay, al va a 4. ser mismo, profe. Claro, exactamente. El Ah, mínimo valor ya. para el que esto... Ahora ¿sí? Entonces, el mínimo valor positivo que esto toma, ya. porque aquí 0 podría ser, ¿ya? 0 siempre se va a poder. Pero el 5 no se va a poder, ¿no es cierto? Entonces el Sería 5 va a ser el primer AX entero más positivo. B. Claro, claro. Claro, es que en este caso el 10 sería mi MA y el 15 sería mi MB y mi A y mi B serían 2 y 3. ¿Sí? Aquí MA sería 10 y MB sería 15. ¿Sí? Entonces el M sería 5. Ya, pero aquí fíjate que no salen solos. Aquí nunca los separé. Está MA, MB, y aquí está MA y MB. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, Ese profe. ese es el menor valor que puede tomar el lado de la izquierda. El lado de la derecha también tiene un menor valor posible. ¿Por qué? Porque el M es fijo. En nuestro ejemplo de acá sería 5. ¿No es cierto? Ese es un valor fijo. Siempre va a valer 5. No importa lo que yo haga, va a valer 5. Así que ese ni me preocupo. Me preocupo de cuál es el menor valor que puede tomar esto de acá. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar? Ahora el A y el B, en nuestro ejemplo, serían 2 y 3. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar positivo, menor valor positivo, que puede tomar 2x más 3y? 1. 1 en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1. El menor valor que puede tomar esto de acá es m por el máximo común divisor entre a y b. ¿Sí? Ahora sí, pues, profe, ahora sí. ¿Sí? Ah, ya, qué bueno, Jocelyn, que se entendió. ¿No es cierto? Y como las dos expresiones siempre valen lo mismo, el menor valor que pueden tomar también es igual. ¿Sí? Entonces, por eso estos dos de acá también son iguales. Y de ahí sale esa propiedad. Entonces, ya, la demostración es una cosa. Entonces, aquí, ¿por qué me interesa la demostración? Para que se den cuenta de que, a ver, nosotros, yendo un poquito más allá de la clase, en este curso, digamos, y en general en los cursos que ustedes van a tener, no nos interesa solamente aprender a calcular cosas, ¿no es cierto? Que en buena parte va a ser lo que ustedes después van a enseñarle a sus estudiantes en el colegio, sino que entendamos un poquito de la matemática que hay detrás de esas cosas, ¿no es cierto? Esencialmente porque van a ser nosotros profesores de matemática, no tienen solo que saber sacar cuentas, sino que entender la disciplina. Entonces, por ejemplo, aparecen cosas que antes no parecían tan importantes. Por ejemplo, la identidad de Bézout, que tal vez cuesta un poquito más entenderla, ¿cierto? Pero nos damos cuenta de que tiene utilidad. Y tiene utilidad no solo en el cálculo, no solo en el cómputo, no solo a la hora de sacar cuentas, que sí la tiene. Ya vimos cómo la podíamos ocupar para determinar que dos números eran coprimos. Pero en la teoría, ¿ya? Fíjense que esto sí que nos sirve para sacar cuentas. Esto nos sirve caleta, porque ahora, cuando yo quiera sacar el máximo común divisor entre dos números, puedo ir sacando los factores comunes para afuera. Entonces, por ejemplo, si me preguntan el máximo común divisor entre 128 y 16, entonces está re fácil porque son coprimos, no sé, y 12. Pongamos números chicos. Entonces, los dos estos son divisibles por 4, ¿no es cierto? Entonces yo el 4 lo puedo sacar por fuera. Y estos tienen 1 de diferencia, así que son coprimos. ¿Sí? Y listo. Entonces hace que sea más fácil el proceso también. Entonces es una propiedad importante. Los números en común, los factores en común, usted los puede sacar para afuera. Eso es lo que me está diciendo. Si tienen un factor común que sea positivo, usted sáquelo para afuera. ¿Ya? Y eso es útil. Pero para probarlo, yo no puedo usar algo que no sé que es verdad, ¿no? Tengo que usar algo que sé que es cierto. Para probarlo me sirvió la identidad de Bézout. De hecho, fue todo lo que usamos. El teorema ese con la identidad de Bézout. ¿Ya? Esa es como la gracia. ¿Ya? Entonces, es quizás una de las primeras veces que se topen con algo así, pero la verdad es que no, porque ya les expliqué, por ejemplo, por qué funciona el algoritmo de la división que uno aprende.
como uno divide números grandes, ¿no es cierto? Que uno los agarra y empieza cuántas veces cabe en este, y ese es el algoritmo de Euclides. Perdón, el algoritmo de la división, solamente que uno lo separa en pedacitos, ¿no? El dividendo, para que no quede tan difícil. Todas esas cosas uno las puede ahora ir comprendiendo. Esa teoría me permite sacar cuentas de repente. Otras veces no, pero no importa. Entonces, la otra propiedad, que es que si ahora yo divido ambos números por su máximo común divisor, obtengo números que son coprimos. ¿Ya? Y de nuevo, fíjense, de nuevo me va a servir la identidad de Bezout. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el U y el V, perdón, el A y el B, yo puedo encontrar un U y un B, tales que puedo escribir siempre el máximo común divisor como una combinación lineal entera de A y B. Eso es cierto, ¿no es cierto? Siempre yo puedo escribir un número que es el máximo común divisor de dos números como una combinación lineal entera de esos números. ¿Ya? Entonces ahora dividiendo por D, puedo dividir por D en esta cosa, y aquí puedo dividir por D. D dividido por D me da 1, A dividido por D es un número entero, ¿no es cierto? Ese es un número entero. ¿Por qué es un número entero? Porque el D es el máximo común divisor entre A y B, o sea, divide a ambos. Y el B también lo puedo dividir por D. Y me queda esta otra identidad, que también es una identidad de Bezout, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice? Ah, esto ya lo había visto yo. Cuando yo tengo dos números y puedo escribir el 1 como combinación lineal entera, entonces son coprimos. Entonces el A partido por D y el B partido por D, o el cociente entre A y D y el cociente entre B y D, tienen que ser coprimos. Eso salió al tiro. Salió gratis de esa propiedad que vimos. De que dos números son coprimos, sí, solo sí, yo puedo escribir el 1 como combinación lineal entera. No sé si alguien tiene preguntas en esta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense en la estructura de estas demostraciones. Una demostración, ¿no es cierto? Ahora ya tal vez no estamos hablando, porque ya lo vimos, pero de todos los detalles que hay en una demostración. Pero uno parte, ¿no es cierto?, de una hipótesis y quiere probar una tesis, y uno asume esa hipótesis y trata de llegar a la tesis. Y ahí hay muchas maneras de hacerlo. En este caso, nuestra hipótesis, para esta segunda parte, es que el máximo común divisor de estos dos números es D. Y nuestra tesis es que esos dos numeritos que quedan al dividir son coprimos. Entonces, ¿cómo voy yo de una a la otra? Es difícil a veces, porque no sé cómo trabajar con estas cosas quizás. ¿Ya? Pero fíjense que si ustedes se van, por ejemplo, a la identidad de Bezout, eso les da una ecuación, y ahí pueden trabajar. Entonces, esto de aquí, así quizás no sé cómo trabajarlo, pero lo puedo transformar en ecuación a través de la identidad de Bezout. Y en una ecuación ya puedo trabajar. Aquí solamente dividí. Y esta otra identidad de Bezout me permite volverme para acá. Entonces, esa es una de las gracias de la identidad de Bezout. Me permite convertir esta propiedad en una ecuación. Ahora, hay una otra manera de demostrar esto, que es la siguiente. Es la siguiente. Que se me ocurrió ahora viendo la anterior. Porque, ¿qué pasa? Pasa que si el A, D es el máximo común divisor entre A y B, entonces el A se escribe como, o el D divide al A y el D divide al B. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, si parto de ahí, yo tengo que D es igual a el máximo común divisor entre A partido por D. Eso es A. Y A partido por B. Perdón, escribí por lecera. B partido por D. Ese es A y ese es B. Solamente los escribí de manera ingeniosa. Y ahora ocupo la propiedad de arriba y saco el D para afuera. Y acto seguido simplifico por D. Ahí hay otra manera de probarlo. ¿Sí? La cuestión es cómo yo voy de un lado al otro lado. ¿Sí? Hay veces que me servirá la identidad de Bezout. Otras veces podré trabajarlo directo, ahora que sé esta propiedad de aquí arriba, me permite hacer cosas con el máximo común divisor. Ahí tienen que ir viendo. Ya, sigamos. ¿Estoy de tiempo? No sé si 53, ¿no?
Algunas propiedades más que también podemos ver que pueden usarse con el... que se van a probar con la identidad de Bezout. Si uno toma A y B enteros, coprimos, ¿ya? Fíjense, ahora estoy pidiendo que sean coprimos. Si A divide a C y B divide a C, entonces A por B divide a C. Recuerden, yo al lado derecho podía hacer cosas siempre. Podía multiplicar por lo que quería, podía sumar, podía tomar combinaciones lineales enteras en general. Pero ahora tengo al revés, tengo que algo divide a C y otra cosa distinta divide a C. ¿Podré yo juntar algo? ¿Podré hacer algo acá? La suma ya vimos que fallaba. Fallaba vilmente. No sé, pues ya creo que se los he dicho un par de veces, ¿no? Que sumar ni pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el 5 divide al 10 y el 2 divide al 10, y yo sumara, incluso estos son coprimos, ¿no? El 2 y el 5, porque 5 y 4, 2 por 2, 4, así que 5 por 2 menos 2 es 1, son coprimos. Y aún siendo coprimos, aquí yo no puedo sumar, por ejemplo. Si yo sumo me daría que 7 divide a 10, y eso es falso. Cuando yo divido 10 en 7, el resto es 3. Ya, así que sumar no se va a poder. Pero miren, multiplicar sí, pero no ¿Multiplicarlo? siempre. Claro, multiplicar sí, pero no siempre. Me dice solo si son coprimos. Entonces yo tenía 5 divide a 10, 2 divide a 10. ¿Son coprimos? Son coprimos. Entonces, solo si son coprimos, usted puede multiplicar. 2 por 5, 10, y 10 divide a 10. Esa es verdad. ¿Ya? Esa es una propiedad. Aquí hay otro ejemplo. El 22 y el 15, por ejemplo. El 22 divide al 2310 y el 15 divide al 2310. ¿Ya? Y entonces, el 22 por 15, que es a 330, divide al 2310. Eso lo puedo asegurar. No tengo ni que sacar las cuentas. Lo puedo asegurar por la propiedad de acá. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? Ahora, el A divide a BC, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando tengo que un número divide a un producto? Ya, y esta es interesante, porque yo puedo borrar este B cuando son coprimos. Que A divida a BC, me dice al tiro que A divide a C. Ese B está sobrando. Es información que no dice nada. ¿Cuándo son coprimos? Cuando son coprimos no tienen nada en común. Entonces este de acá no divide, este no aporta nada al hecho de que esto divida el producto. En realidad está pasando que el A divide al C. Entonces un ejemplo, no sé, pues por ejemplo, el 5 divide a 60. ¿Sí? Eso es verdad. Entonces, pero fíjense que el 60, por ejemplo, eso es verdad. Entonces, esto en particular es 3 por 20. ¿Ya? Y 5 y 3 son coprimos. 5 y 3 son coprimos. ¿No es cierto? ¿Por qué son coprimos 5 y 3? Bueno, porque 2 por 3 más 5 por menos 1 me da 1. ¿Sí? Son coprimos. 2 por 3 da 6 y ahí ya lo tengo. Estos son coprimos. Entonces, lo que me dice esta proposición de acá es que como el 5 y el 3 son coprimos, que el 5 divida esto, el 3 no aporta nada aquí, porque son coprimos entre ellos. Como el 3 no aporta nada, en realidad aquí usted puede concluir que el 5 divide al 20. ¿Sí? Esta es una propiedad. Son dos propiedades más. ¿Ya? La demostración la vamos a ver. Después en la guía también está como ejercicio, así que ahí la pueden tratar de rehacer o de rehacer por otro método. Y en la guía de ejercicios también les pregunto, ¿qué pasa cuando no son coprimos? ¿Fallará? ¿No fallará? De ejemplo, de que puede fallar o de que no. Ya. Entonces, fíjense acá, para la primera parte, vamos a usar de nuevo la identidad de Bezout. Entonces, dice que son coprimos, y si son coprimos, entonces yo puedo escribir el 1 como combinación lineal entera de A y B.
Por otro lado, me están diciendo, mire, A divide a C y B divide a C. Que A divida a C significa que C es A por algo, por un E. Y que B divida a C significa que C es B por algo, F, pongamos. Entonces, esto es para cierto E, F, X, Y entero. Todas estas propiedades son ciertas. Entonces, fíjese, cuando me dicen que algo divide algo, yo sé que el C lo puedo escribir como AE, el C lo puedo escribir como BF también, porque el B divide al C. Y esta otra propiedad, ¿no es cierto? Me dice que sean coprimo, me dice B sub, identidad de B sub. Entonces, de ahí vamos a trabajar. Ahora, fíjense otra cosa más, que es que estoy pasando todo a ecuaciones, porque con ecuaciones yo sé trabajar más fácil. Sumar, multiplicar, factorizar, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, toda esta información, el primer paso que hice fue traducirla a ecuaciones. Y de estas ecuaciones me voy. Entonces, yo quiero probar que el C ahora es divisible por AB. Y fíjense cuál va a ser la estrategia, qué bonita es. Tomo esta ecuación de aquí arriba, la identidad de B sub, y la multiplico por C. Entonces me queda que C, ¿no es cierto? C por 1 es C, es igual a CAX más CBI. Solo multipliqué aquí y distribuí. Entonces tengo CAX y CBI. Y ahora, la gracia es que C, por un lado, es BF. Entonces, a este lado donde está multiplicando al A, voy a reemplazar el C por BF. Y al lado de acá, voy a reemplazar el C por AE. Bien puedo. Y ahora, reagrupando aquí los términos, me doy cuenta de que en ambos aparece AB. AB, AB. Entonces factorizo por AB y me queda AB factor de FX más EI. Y gané. ¿Sí? Estamos listos. Porque entonces escribí el C como producto de AB por otra cosa. Eso significa que AB divide a C. Es un entero. ¿Sí? Así que AB divide a C. ¿Preguntas? El C, ¿por qué es AE y BF? No me Por quedó esta, claro. que estoy probando la 1, ¿no? ¿Y cómo prueba uno estas cosas? Pues uno para probar estas cosas asume la hipótesis, ¿no es cierto? Y tiene que llegar a la tesis. Entonces aquí tengo un sí, entonces. Entonces uno tiene la hipótesis, implica la tesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Asumo la hipótesis. Y la hipótesis es que A divide a C y B divide a C. Y cuando nosotros estábamos empezando a ver el curso de divisibilidad, o sea, la unidad de divisibilidad, vimos qué significaba que un número dividiera a otro, ¿no es cierto? Y que A divida C significa que C se escribe como A por un entero. ¿Sí o no? Y lo mismo para este, que B divida C significa que C se escribe como B por un entero. Eso es la definición de divisibilidad. ¿Se Ya entiende, entendí. Joe? Sí, ¿Sí? Ya. ¿Las demás y los demás también? Entonces, por eso partí con todas esas presunciones. Por eso les decía que lo pasé todo a ecuaciones. ¿Sí? La hipótesis y también este enunciado de acá, que hay de son coprimos. Algo decía... ¿Dónde quedó mi chat? Jocelyn, que le recuerda al proceso de transitividad. Claro, pero fíjate que acá no es solo la transitividad, es un poco más sencilla porque se cumple siempre, ¿sí? Es un poco más universal, ¿sí? Hace que esto hace cosas como que yo pueda trabajar con esto como que fueron una desigualdad o qué sé yo. ¿Sí? Pero efectivamente, aquí lo que estoy haciendo es operar las dos cosas que están aquí a la izquierda. ¿Sí? Pero fíjate que esto con las desigualdades no se cumple. Yo, por ejemplo, tengo que 2 es menor que 3 y, mal ejemplo, que 2 es menor que 4 y 3 es menor que 4. Yo no puedo hacer algo como esto. 2 por 3, 6, menor que 4, no. Eso no pasa. Sí, es como una suerte de relación bien especial esta divisibilidad en esta propiedad. eh, que otras relaciones no tienen. ¿Sí? Esto de ser coprimos. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahora mi hipótesis es otra. Mi hipótesis es que A divide a BC. Que A divide a BC significa que, o sea, de nuevo, ¿alguien habló? ¿No? Ah, ya. Entonces, eh,
de nuevo yo puedo hacer esto de aquí arriba, porque sigo teniendo que A y B son coprimos, ¿no es cierto? Es una combinación lineal entera de AC y BC. Ya. Entonces, fíjense, ¿qué tengo yo? Tengo por un lado, que me están diciendo, ¿no es cierto? La hipótesis es que A divide a BC. Entonces, me están diciendo, A divide a BC. Entonces, A divide esto de acá. Este pedacito. Pero ojo, porque A siempre divide A. ¿No es cierto? Y estamos listos. Porque el C, de acuerdo a esta propiedad de aquí arriba, lo mismo que usé acá, es una combinación lineal entera entre A y BC. Vamos a hacer así. Listo y listo. ¿Eh? Porque si un número yo lo puedo escribir como combinación lineal entera, o sea, perdón. Si un número divide a este y a este, entonces divide a cualquier combinación lineal entera. Entonces, en particular, A divide a C. Y ahí se probó la segunda propiedad. Entonces, otra vez ocupamos la identidad de Bezout. ¿Ya? Entonces, recuérdalo, ténganlo en mente, porque a mí, cuando aprendí estas cosas por primera vez, en algún momento también me pudo haber resultado complicado. ¿Cómo se me ocurre a mí que tengo que usar esta identidad o esta otra en una demostración? ¿Ya? Y la verdad es que por algo se lo estoy enseñando, porque el hecho de ser coprimos está íntimamente relacionado con la identidad de Bezout. La divisibilidad está relacionada. Digamos, uno los enseña precisamente porque son útiles para llevar propiedades de divisibilidad a ecuaciones, poder trabajar con ellas. ¿Ya? Igual hay que practicar. ¿Sí? No se ilumina uno automáticamente para pensar en demostraciones. No sé si alguien tiene una duda hasta aquí. ¿No? Ya, sigamos entonces. Vamos ahora a trabajar un poquito con el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Que nos quedaba pendiente ese muchacho. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? Primero, igual que para hablar de máximo común divisor, tuvimos que hablar de divisores comunes o de factores comunes, vamos a tener que hablar de múltiplos comunes. Entonces, cuando A divide a C y B divide a C, vamos a decir que C es un múltiplo común de A y B. Al revés que para los divisores, ¿no? Entonces ahora tengo que el A divide al C y el B divide al C. Entonces C es un múltiplo común de A y B. Ojito, ¿qué va a pasar en este caso? Que si A y B no son los dos ceros, entonces los dos tienen múltiplos comunes positivos, al menos algunos. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, A por B en módulo? El módulo de A por B va a ser positivo y va a ser un múltiplo en común de A y B. ¿Sí? El módulo del producto. Entonces, por ejemplo, no sé, el 3 y el 5 tienen al menos un múltiplo en común, eso es lo que les estoy diciendo. ¿Cuál será un múltiplo en común del 3 y el 5? El 15, que es 3 por 5. ¿Sí? O si son negativos también, el menos 3 y el menos 5 tienen un múltiplo en común que es el 15, o el menos 3 y el 5 el mismo, ¿no es cierto? Pero también podría ser, no sé, el menos 7 y el 21. Tienen al menos un múltiplo en común que sería el producto, el módulo del producto. ¿Cuál sería en este caso? El módulo del producto. Vamos con Fernanda de nuevo, Fernanda Balboa. ¿Cuál sería en este caso el módulo del producto de menos 7 y 21? Eh, no sé, pero El módulo del producto es lo mismo que el producto de los módulos, así que hay que olvidarse de los signos nomás y multiplicar. ¿Cuál sería el producto? Sería lo mismo que el producto entre 7 y 21. 147. Entonces, al menos tienen, muchas gracias Fernanda, tienen al menos un factor en común, o sea, perdón, un múltiplo en común.
siempre van a tener un múltiplo en común cuando no sean los dos ceros. El producto, en el fondo. Solo que cuando son negativos hay que tener cuidado porque quiero uno positivo. Entonces, ¿qué propiedad tienen? ¿Qué propiedad tienen los enteros con respecto a conjuntos de enteros positivos? ¿Qué propiedad tienen todos los conjuntos de enteros positivos? Que no sean vacíos. Como en este caso, hay al menos uno. Tienen la propiedad de tener un menor elemento. Entonces, por el principio del buen orden, yo sé que siempre va a existir un múltiplo en común que sea el más chico de todos. Positivo. ¿Sí? Yo veo todos los múltiplos comunes positivos, sé que hay por lo menos uno, así que el conjunto no es vacío, así que tiene un menor elemento, dice el principio del buen orden. ¿Sí? Entonces es la razón por la que siempre va a haber un menor múltiplo común positivo. ¿Ya? Ahora, si A y B no son ambos ceros, entonces existe este menor múltiplo común positivo, y tiene un nombre que le da la tradición, ¿no es cierto?, que es el mínimo común múltiplo. ¿Quién es el mínimo común múltiplo? Es el único entero L, le vamos a poner, al que tiene que ser un múltiplo común para empezar. O sea, A divide a L y B divide a L. ¿No es cierto? Y además, cualquier otro múltiplo común, C, que sea positivo, o sea, si A divide a C, B divide a C y el C es positivo, entonces el L tiene que ser menor o igual que C. O sea, es el más chiquitito de todos los múltiplos comunes positivos. Ojo, porque también van a haber múltiplos comunes negativos y el 0, que siempre es un múltiplo común. Entonces este es el menor múltiplo común positivo. El mínimo común múltiplo entonces de A y B lo vamos a denotar como el MCE. ¿Ya? Y aquí de nuevo nos vamos a detener un poquito porque obviamente hay distintas notaciones. Hay quien, por ejemplo, lo escribe con mayúscula, como un múltiplo entre A y B. No sé por qué el mínimo común múltiplo con mayúscula y el máximo común divisor con minúscula. Quizás porque este suele ser, o sea, siempre es más chico que el otro. No sé. Pero también, y lo he visto en internet, está al revés. Hay gente que el máximo común divisor lo escribe con mayúscula y el mínimo común múltiplo con minúscula. Supongo que de máximo y de mínimo. También están los que lo escriben todos con minúscula, como yo, y como el libro que estamos siguiendo, ¿no es cierto? Así que igual, ahí hay varias notaciones, ¿no es cierto? Eh, y en inglés, ¿no? En inglés es el Least Common Multiple, se escribe así. ¿Sí? LCM. En inglés tienen el LCM y el GCD. Me fijé que en la calculadora de Windows, el máximo común divisor no sale como GCD, sale como GCF, Great Common Factor. ¿Sí? El factor común, el máximo factor común. Eso con respecto a la notación. Nosotros vamos a usar MCN, con minúsculas. ¿Cómo calculamos este sujeto? Ya sabemos que existe. Entonces primero miremos números chicos. El mínimo común múltiplo de dos números pequeños, ¿no es cierto? Podemos sencillamente listar todos los múltiplos positivos de ambos números y ver cuál es el primero que tienen en común. Entonces a veces va a bastar poquito, otras veces voy a necesitar muchos múltiplos, ese es el problema, ¿no? Mientras más grandes los números, más difícil. Entonces voy a considerar los enteros 15 y 10. Sus primeros múltiplos positivos, los del 15, son 15, 30, 45, 60. ¿Ya? Mientras que los primeros múltiplos de 10 son 10, 20, 30, 40, 50. Y ahí yo ya puedo encontrar un múltiplo en común, que sería el 30. ¿No es cierto? Entonces el mínimo común múltiplo entre 15 y 10 es 30. ¿Sí? ¿Escuchan a alguien hablar o no? Mi mamá está hablando por teléfono.
Hable más despacito. Solo murmullos porque no se preocupe. Ah, ya. Entonces, así lo podemos encontrar a mano, digamos, pero es latero. Pues. Imagínense si les pongo el 1328 y el 8540. Sonamos. No podemos pillarlo así. ¿Cierto? Entonces hay que buscar una manera. ¿Ya? Y esa manera va a ser, de nuevo, a través del algoritmo de Euclides, por esta bonita propiedad que tiene el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Para cualquiera, dos enteros positivos, A y B, ¿ya? Positivos pide sí, pero si no hay que saber la salvedad de los signos, ¿no? Hay que tener ojo con los signos. Pero si yo tengo dos enteros positivos, tengo que el producto entre ellos es igual al producto entre el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces, consideremos enteros 15 y 18, por ejemplo. ¿Ya? El 15 y el 18, yo les puedo sacar su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides. Porque 18 es 1 por 15 más 3, y el 15 es 3 por 5 más 0. Entonces aquí ya dio resto 0, el máximo común divisor es 3. Entonces el máximo común divisor entre 15 y 18. ¿Por qué calcular el máximo común divisor si yo quería el mínimo común múltiplo? Bueno, porque con este teorema de acá, usted puede calcular uno a partir del otro. Porque el mínimo común múltiplo entre 15 y 18 va a ser 15 por 18 dividido 3. Paso el máximo común divisor dividiendo para ello. Entonces me queda 15 por 18 dividido en 3. Y eso me da 90. Y listo. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Cómo sacaría yo entonces, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 27 y 13? ¿Cuál será el mínimo común múltiplo? Ya, vamos a ver. Primero, ¿cuál será el máximo común divisor? Uno. Ya, ¿por qué es 1 el máximo común divisor? A ver, Joe, sigamos un poquito. ¿Por qué sería 1 el máximo común divisor? Porque el 27 no es un múltiplo de 13 y el 13... Ah, me va a salir con números primos. Todavía no hemos visto números primos. Usemos el Ah, algoritmo ya de sí. Euclides por lo menos. A ver. ¿A alguien se le ocurre cómo podría ser la corta? El mínimo común múltiplo es 1 porque si lo sacamos por el algoritmo, el 27 sería el 13 por 2 más 1 y el 13 sería 13 por 1. Sí, ahí estamos, ¿no? Cuando llegamos a 1, en general, no es necesario hacer el siguiente paso. ¿Sí? Porque el 1 es... o sea, el siguiente resto va a tener que ser 0. El resto siempre es menor. Siempre va decreciendo. Esa es una manera, ¿no es cierto? Súper. Entonces, son coprimos. El máximo común divisor entre 27 y 13 es 1. Y ahí estamos. Ahí estamos, porque ahora el mínimo común múltiplo, muchas gracias Fernanda, y gracias Joe también, es 27 por 13 dividido por 1. Y ahí sacan su calculadora favorita, ¿no? ¿Ya? Y lo calculan. Es el producto. Eso, pues. Eso. No sé, pues teníamos antes el 10 y el 15. Fuimos jugando, pero lo sacamos arriba, creo. Pero ¿cómo lo podríamos sacar con este método? Ya vimos que su máximo común divisor es entre 10 y 15, ¿no es cierto? Habíamos sacado el 5 para afuera y nos dio que el máximo común divisor entre 10 y 15 era 5. Súper, porque entonces el mínimo común múltiplo es 10 por 15 dividido por 5. ¿No es cierto? Y eso es 30. Listo. Entonces ahí lo sacamos fácilmente. Si se fijan, solo basta sacar el máximo común divisor. Así que
una vez que nosotros encontramos el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo sale de regalo, ¿sí? Porque sale con una pura, dos operaciones, un producto y una división. ¿Ya? No sé si alguien tiene una pregunta. Ahí sí. Eso. Ahora, con respecto a el software, ¿no es cierto? A SageMath, es Least Common Multiple, como les había dicho, es el mínimo común múltiplo, y así lo sacamos, ¿ya? Por si quieren ocupar la computadora, ¿no es cierto? Eso. Hay que probar esta cuestión. No es llegar y abrazarse, como decía el profe. No sale al tiro todo. Hay que demostrar las cosas que uno quiere ocupar. Entonces, ¿cómo sacamos esta cosa? La demostración es un poquito elaborada, pero es más o menos seguir con las ideas que hemos estado usando hasta ahora, ¿ya? Entonces, primero, vamos a darnos cuenta de que A dividido por D es un número entero. Y B dividido por D también es un número. Vamos a ponerle E y F. ¿No es cierto? ¿Por qué pasa eso? Bueno, no es tan difícil. Tiene que ver con que... ¿Con qué? Perdón. Con que D... No le puse nombre acá, pues la embarré. Ya, D va a ser el máximo común divisor. ¿Sí? Vamos a ponerle D al máximo común divisor entre A y B. Entonces, obviamente, ese máximo común divisor divide a A y a B. ¿Sí? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Aquí escribí precisamente eso. A por B dividido por el máximo común divisor, que es D. Entonces, lo que yo quiero probar es que ese número es efectivamente el mínimo común múltiplo. Pero vamos a trabajarlo un poquito para que nos quede sin divisiones. Entonces, fíjense, el A es D por E. ¿Sí? El D divide al A. Y el B es D por F. ¿Sí? De aquí arriba sale. ¿No es cierto? D por E y D por F, respectivamente. ¿Por qué? Bueno, los dos son, aquí hasta ahora, si se fijan, no he usado nada más que tanto A como B son múltiplos de, o son, tienen un factor común, ¿no es cierto? Que es el D. Son ambos múltiplos de D. Recuerdo por última vez que D es el máximo común divisor. ¿Ya? Entonces me queda escrito así, y fíjense que puedo simplificar una D, ¿cierto? Y me queda D por E por F. D por E por F, DEF entonces, es lo mismo que AB partido por D. Entonces lo que hay que probar es que ese número de ahí es el mínimo común múltiplo entre A y B. Ese va a ser nuestro trabajo. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, ¿qué significa ser el mínimo común múltiplo? ¿Qué tendríamos que probar para ver que este es el mínimo común múltiplo? ¿Qué significa ser el mínimo común múltiplo de A y B? Fernanda Kilodrán. A ver, revisemos. Vamos a nuestra definición de mínimo común múltiplo. Acá está la definición de mínimo común múltiplo. ¿De qué tendrá que cumplir ese productito DEF para hacer el mínimo común múltiplo de A y B? ¿Se le ocurre, Fernanda? ¿O a alguien? Cualquier otra persona también puede ser. Probamos que un numerito es el mínimo común múltiplo. Ojo, porque hasta ahora hemos usado propiedades de cosas
que caracterizan, por ejemplo, el máximo común divisor. Si ahora para probar que algo es el máximo común divisor, quizás no voy a tener que ir a la definición. Voy a poder usar otras herramientas. Pero para probar que algo es el mínimo común múltiplo todavía no sé nada. No sé nada del mínimo común múltiplo. Recién lo definimos y recién estamos probando el primer teorema, que nos sirve para calcularlo. Así que tengo que ir a la definición. Para ver que algo es el mínimo común múltiplo de A y B, entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que verificar? ¿Qué propiedades tienen que cumplir ese número? A ver, ¿qué me puede ayudar? ¿Están aquí o no? Jorge, ¿qué propiedades serían esas? ¿Que caracterizan al mínimo común múltiplo? A y B lo dividen y es el mínimo, el menor múltiplo. Ya. Entonces, en términos matemáticos, lo escribiría, esto sería 1. ¿Vale? Sí, A divide a L. En este caso, el L sería entonces mi DF, ¿no? Sí. Y después tendría que probar este. ¿Y cómo pruebo esta? Ya, pero vamos con la primera. ¿Sí? Efectivamente, primero tengo que probar que tanto A, muchas gracias Jorge, como B. Ok. Chao Fernanda. Que vaya bien. Entonces, lo primero tenemos que probar es que A y B dividen a D e F. Entonces vamos a probar eso, que es un múltiplo común. Fíjense que D por E por F, ¿ya? Es D por E por F. Solamente agrupé. ¿Pero por qué agrupé? Porque D por E es A. Y esto es A por F. Y por otro lado, puedo agrupar ahora el D con el F mejor. D por F por E. Y D por F es B. Así que este es A por F y también es B por F. Así que el A divide a DEF y el B divide a DEF. Entonces DEF es un múltiplo común. Ya probamos una parte. Hay que probar ahora que es el más chico posible. ¿Cómo probamos que es el más chico posible? Vamos a ver cómo está enunciado eso. Vamos a la definición, revisémosla. Dice, si A divide a C y B divide a C con C mayor que 0, entonces L es menor o igual que C. ¿Cómo yo demuestro algo como esto? Porque el L es mi DEF, ¿no? El que yo quiero probar que es el mínimo común múltiplo. A ver, sigamos con Jorge. ¿Cómo yo puedo probar esta proposición de aquí? No sé. A ver, pero fíjate que hay un sí y hay un entonces. Entonces esto es una implicancia. ¿Cómo yo probaba una implicancia? En una implicancia había una hipótesis, que es lo que está aquí entre el sí y el entonces, y una tesis, que es lo que va después del entonces. ¿Cómo uno prueba algo de ese estilo? Suponiendo que hay un número que sea mayor o menor. No, fíjate, uno asume la hipótesis, ¿no es cierto?, como verdadera, y después prueba la tesis a partir de eso. Entonces nosotros vamos a asumir que existe un numerito C que cumple esto, esto y esto. Y después vamos a tratar de probar esto. Ese es el método. ¿Ya? Gracias, Jorge. O sea, a lo mejor tú estabas pensando en el contrarrecíproco, asumir que el C fuera menor, que a lo mejor serviría, pero en este caso, la verdad es que vamos a hacerlo de la otra manera. Entonces, ahora vamos a probar que es el menor múltiplo común. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a suponer que existe este C, que hay algún C que cumple que A lo divide, que B lo divide, que es mayor que 0. Y tenemos que probar que ese C efectivamente es... Escribí al revés. Obvio, sí. El DEF es el mínimo común múltiplo. Queremos probar que DEF es menor o igual que C. Al revés.
que DF es menor o igual que C. Eso es lo que hay que probar, que este es el mínimo. O sea, si hay otro divisor en común que sea positivo, es mayor o igual. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, primero, existen U y B, tales que D es igual a AU más BB. Eso es sencillamente porque D es el máximo común divisor entre A y B, así que es una combinación lineal entera. Luego, C, fíjate, dividido por DEF. Eso es lo que yo voy a tratar de ver. ¿Ya? El C lo voy a dividir por DF. Miremos qué pasa. Primero que todo voy a multiplicar por D, arriba y abajo. Entonces arriba me va a quedar CD. Y acá arriba voy a poder agrupar DE y DF. Entonces D es CD, pero DE era A y DF era B. ¿Y por qué hice todo eso? Porque ahora el D, que está en el numerador, yo lo puedo escribir como AU más BB. ¿Sí? Ese es el D. Y cuando lo escribo así, fíjense, que puedo ahora el AB divide a cada uno de los sumandos. Puedo separar los sumandos, ¿no es cierto?, con la propiedad distributiva y dividir cada uno por AB. Y me queda C por A por U dividido por AB. Y puedo simplificar la A. Y entonces me queda C partido por B solamente, por U. Y acá me queda C partido por A y por B. Y este es un entero. ¿Por qué este es un entero? Porque es una combinación lineal entera de CB y CA. Esos son enteros, ¿sí? Porque partimos diciendo que el A divide al C, que el B divide al C. Así que son enteros. Y entonces esto es un entero, ¿sí? Una combinación lineal de enteros es un entero. ¿Qué significa que C partido por DEF sea un entero? Significa que DEF divide a C. Y si lo divide, como los dos son positivos, tiene que ser menor o igual. No puede algo más grande dividir algo más chico. Estamos listos. ¿Ya? Esta demostración no es tan sencilla, no se compliquen. Si no la entienden, pueden estudiarla después. Aquí voy a cambiar eso antes de subir la diapositiva. Lo importante es que esta propiedad es súper útil para sacar cuentas. Y bueno, quizás no es tan fácil de probar, pero tiene una demostración interesante. Que ocupa las cosas que hemos visto hasta ahora. La identidad de Bezout, la definición de mínimo común múltiplo, ¿cierto? Cómo se prueba en implicancia, la definición de divisibilidad. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. La primera tarea, yo creo que la voy a pedir, voy a subirla este fin de semana. ¿Ya? No espero que la vean el fin de semana, se supone que el fin de semana es para que descansen. Así que no pesquen si la ven el fin de semana, pueden el lunes empezar a mirarla. Y yo creo que va a ser para el próximo viernes. ¿Sí? Que haya una semana para hacerla y escribirla bonita. ¿Ya? Va a ser en grupos, como habíamos dicho. Yo voy a resolver como los grupos ahora, y les aviso. Y eso, ¿sí? Así que va a ser de la materia hasta aquí la tarea. ¿Ya? No vamos a alcanzar a tocar los números primos. Los números primos lo vamos a ver desde la otra semana. ¿El látex, profesor? ¿Qué pregunta más interesante? Jocelyn, ¿sabe el látex? Yo había pensado en no usar látex por miedo a que no lo conozcan, siquiera. No, sí lo conocemos, profe. Ah, ya, pues. El látex entonces. Profe, ¿Ah? ¿los grupos los va a elegir usted o nosotros elegimos los grupos? No los quiero elegir yo, la verdad.
Ese es mi interés. O sea, la verdad no yo, no voy a poner, no voy a hacer muñequitos vudú y voy a ver cuál quiero con cuál. Al azar me refiero, probablemente. Que lo determine el campo virtual. Yo creo que va a ser así. Eh, Salvo que alguien quiera decir algo en contra de eso, ¿no es cierto? Me puede mandar un correo si alguien tiene problemas con alguien, no sé, pues, hayan cosas que no tengan que suceder, o qué sé yo. Podemos hacer alguna excepción, pero yo creo que en general van a ser al azar, salvo que hayan razones fuertes. Eh, ¿Qué más? Eso, si no se han todavía familiarizado con el software, háganlo, porque les va a ayudar. O sea, si en la tarea yo les pongo números grandes, no quiero que estén media hora dividiendo a mano y que después en su tarea esté cómo hacer la división euclidiana y qué sé yo. Si ustedes lo pueden hacer, la gracia es que pueden ocupar el software, ¿ya? Si ustedes prefieren otro, bien, ¿no es cierto? Yo les doy esta alternativa porque es libre, es gratuita y es la que uso yo, no sé, y es la que usan hartas personas que hacen matemáticas. Pero si prefieren otro software, también está bien, ¿ya? Pero es un momento bueno para acostumbrarse. Les he hecho unas guías súper bonitas, ¿cierto? No sé si las han mirado ya, eh, con hartos ejemplos bonitos y qué sé yo. Ahora, no es nada del otro punto, todo eso se puede pillar en internet, pero en español de repente cuesta un poquito. Así que, ¿y qué más? Entonces saben látex, pero ¿cómo saben látex? ¿Se los dieron como curso? Estamos en informática educativa y ahí lo estamos viendo. Ya. Ah, ya. Bueno, y si entonces va a ser el látex, yo creo, me pueden preguntar también si quieren. Bueno, también tienen un curso de eso, así que pueden preguntarlo ahí, pero yo soy re bueno para el látex, así que si tienen dudas al respecto, igual les puedo ayudar un poco. Ya, me gustó eso. Así se justifica que haya una semana también de plazo. Bien. ¿Qué más les quería comentar yo? No, eso no más, pues, pero nos queda un ratito, así que podemos aprovechar de hacer algún ejercicio. No sé si han mirado la guía, si alguien tiene dudas con algún ejercicio en particular, para que lo revisemos. Eh, o les puedo aprovechar de preguntar también cómo han ido con el ayudante, ¿sí? Si es que han tenido las ayudantías, les han servido, van de la mano de lo que es el curso. Yo no he vuelto a hablar con él, tengo que escribirle probablemente ya, a ver cómo va. Pero tampoco él me ha dicho que tenga dudas con los ejercicios. ¿Sí? No sé. ¿Cómo les ha ido en la ayudantía? Bien, profe. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ya? Qué bueno. Sí, hagamos algún ejercicio, po. ¿Han tenido dudas con alguno, por ejemplo? Yo estoy buscando, profe, y encontré una demostración que no pude hacer. Pero no tenía que A hacer una ver, inducción. Voy a buscarlo dígame. porque lo tengo en el cuaderno. Ya, po. Ah, no lo noté, pero era raro. ¿Pero era de esta No, guía o de la guía de inducción? no era de la guía, lo pillé. Ah, Estaba buscando búsquelo. información sobre la materia que quería repasar, pero apareció ese ejercicio, lo quise hacer. Era por demostración con inducción. ¿Y no lo pilló? ¿No lo pillo? ¿No lo pillo? No, Suena no, entretenido. entonces no lo anoté, pero voy a buscarlo y se lo mando al correo. Ya. Lo podemos revisar en la otra clase o para la atención de estudiantes, igual que no. Hagamos uno, pues. Por ejemplo, eso quiero que lo revisen ustedes, que son más a manito, pero podríamos revisar, por ejemplo, uno como estos. ¿Cómo se prueba, por ejemplo, por inducción, para que les quede el segundo? Algo como esto, ya que hemos estado trabajando ahora la divisibilidad.
Raquelito. Entonces, ¿cómo yo puedo probar por inducción? Que para todo entero positivo n, 4 divide 5 a la n menos 1. ¿Ya? Bueno, uno puede partir trabajando, revisando que eso sea verdad, por ejemplo, con el software, quizás, ver qué pasa. Ahí. Ahí. Entonces, también una de las cosas que les explicaba cómo hacer la guía, la guía, es usar el for, ¿ya? Que dice para. Entonces, esto es para calcular. Esto yo así a mano no lo voy a poder hacer, o sea, no lo voy a poder hacer en la computadora, porque dice que es para todo entero positivo n. Entonces, el computador de inducción no sabe hacer. Pero puedo revisar siempre los primeros casos y ver si es verdad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar para n, y le voy a pedir entre 1 y, no sé, pues, y 100. Oh, muy bien, y 10. ¿Qué pasará con 5 a la n menos 1? 5 a la n menos 1. Ahí también les especifico cómo se escriben las operaciones de enteros y todo. 5 a la n menos 1 yo quiero ver si es divisible por 4. Entonces le voy a preguntar el resto de dividir por 4. ¿Ya? También está ahí en esa guía cómo escribir yo para preguntarle al computador por el resto. Entonces debería darme resto 0 al dividir por 4. Y lo revisamos. Va. If enter. Le pedí que lo calculara, pero no que me lo mostrara. Para pedirle que muestre algo, hay que pedirle print. Bien, está en la guía que le sube. Entonces es él. Me faltó un paréntesis aquí, ¿no? Ahí sí. Entonces, todo eso, 5 a la n menos 1, y le voy a pedir el resto al dividir por 4. Y me da 0 y 0, 0, 0, 0, 0. Perfecto. A ver, le voy a pedir que me ponga qué número es, y después el resto. Ese es el número y ese es el resto que da. ¿Ya? Incluso le puedo pedir un número más grande, hasta 50, y me voy a dar cuenta que siempre da resto 0. En estos casos ni siquiera los voy a poder revisar. Pero al menos parece ser que es verdad. Si la pregunta fuera, ¿será esto verdad o mentira? Una buena manera de conjeturar una respuesta es revisar los primeros casos. Y en los primeros casos hasta más adelante es más fácil hacerlos con el computador. Ya. Entonces, prueba por inducción que para todo entero positivo n, 4 divide a 5 a la n menos 1. Entonces, caso base es fácil de hacer, ¿verdad? Porque el caso base me dice que 4 tendría que estar dividiendo a 5 a la 1 menos 1. Y eso es lo mismo que 4 divide a 4. Y eso es verdadero. Estamos listos. Ese sería el caso base. Entonces ahora la hipótesis inductiva, les recuerdo, es asumir que esto es verdad para un cierto caso n, ¿no es cierto? Porque uno prueba por inducción, prueba P de 1, o a veces de varios, o a veces desde un número más grande, ¿no es cierto? Todo eso lo vimos. Y después tiene que hacer otro paso inductivo, que es probar que P de K implica P de K más 1. ¿No es cierto? Entonces, eso es una implicancia, y una implicancia uno tiene siempre una hipótesis y una tesis. La hipótesis inductiva es asumir que esto es verdad para cierto K. O sea, que 4 divide a 5 a la K menos 1. ¿No es cierto? Y la tesis inductiva en este caso, o lo que tengo que probar, es esto que está acá. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que 4 divide a 5 a la K menos 1. Entonces ahora vamos con el paso inductivo. O si quieren, ¿qué tengo que probar? Por demostrar, es bueno escribirlo cuando uno está haciendo inducción. Tengo que demostrar que 4 divide a 5 a la K más 1 menos 1. Entonces vamos ahora a tratar de hacerlo. Es el paso inductivo. El paso inductivo es efectivamente demostrar esta implicancia. Entonces, lo que yo sé es que 4 divide a 5 a la K menos 1. ¿Qué significa que 4 divida a la 5K menos 1? Yo tengo que 4 divide a la 5
da 5 a la k menos 1. ¿Qué significa eso? Esa sería una manera de enfrentar el problema, ¿no? Yo quiero probar que 4 divide la 5k más 1 menos 1. ¿Ya? Se me ocurren varias maneras. Una manera de enfrentar el problema, ¿cuál sería? ¿Qué significa que 4 divida 5 a la k menos 1? ¿Es el número anterior al K más 1? Que 4 divide a 5 a la k más 1. Perdón, que 4 divide a la 5 a la k Ah, menos no, 1, profe. que es el número anterior. No. No, No, uno lo no, puede eso llevar. ¿Cómo lo lleva a ecuación? Ah, o sea, que 4 divide el número anterior de 5 a la k, sí, está bien. Sí, si era eso, sí, pues eso es cierto. Pero ¿cómo lo puedo llevar a ecuación? Que es una manera de enfrentar el problema, es tratar de bajar de nivel, ¿no es cierto? Que sería escribirlo como ecuación. ¿Qué significa que un número divida al otro? es un múltiplo. ¿Ya? ¿Quién es un múltiplo de quién? Significaría que 5 a la k menos 1, ¿cómo lo escribo? 4 por algo, por un número. 4 por algo. Pongámosle m, por ejemplo, que no lo hemos usado. ¿Ya? Ese es un punto de partida. Y ahora yo podría tratar de escribir el 5 a la k más 1 menos 1 también como 4 por algo. ¿Sí? Además, 5 a la k más 1 menos 1, ¿cómo lo podría escribir? A ver, pensemos un rato. 5 a la k más 1 es lo mismo que 5, ¿cierto? A la k por 5. Reemplazamos ese 5. ¿Sí? Es 5 a la k más 1, es 5 a la k por 5 nomás, ¿no es cierto? Quiero hacer aparecer el 5 a la k menos 1, de alguna manera. De alguna manera. Ah, profe, como hicimos, sacamos el 5 para afuera y quedaría 5K entre sí menos 1, ¿o no? A ver. Factorizar por 5 a la k. ¿Esa es la idea? Sí, sí. Perdón, mi Por- pensamiento va más No, no, de no, lo no, que no, quiero si no es expresar. mala No, 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 idea. disculpe. Factorizar por 5 no es una mala idea, por ejemplo. Pero el problema es que acá no hay un 5. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Pensemos un poco. Menos 1, reescribirlo como un 5 elevado a algo, por un 5 elevado a otra cosa. A ver. Fíjate que se resiste un poco a salir, quizá. Porque a lo mejor no es tan directo el camino. ¿Ya? Entonces uno puede probar así, pero se va a dar cuenta de que tiene el problema de que si yo quisiera hacer aparecer algo como esto, Profe, churras, a se ver, podría decir, por ejemplo, 5 por 5 dado acá, menos 5 menos 4, o sea, más 4, ya, por ahí para que sea el vamos, menos 1. por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Ahí me gustaste. ¿Ya? Iba a Sí, lo hacerlo de demás otra era manera, cabeza pero picada. dejarlo como menos 5 más 4, ¿no? Sí, para obtener el menos. Y entonces ahí tendría 5 a la k menos 1 por 5 más 4. Súper, buena idea. ¿Y entonces qué Ah, tengo? y ahí está, pues, profe, el 5 elevado a la K menos 1 es el 4M, ¿o no? ¿Cuál es cuál? Entonces este es el 4n, este es el 4. Este es 4 por m más 1. Y ahí estaría. Esa es una manera de enfrentar el problema. Muchas gracias, Jocelyn. Súper bien.
Súper bien. Entonces, esa es una manera, ¿ya? Ahora, a lo mejor se puede limpiar un poco. Por ejemplo, uno podría no escribir esto de aquí arriba y decir sencillamente, ocupando un poco más de la materia que hemos visto, que el 4 divide a este, y el 4 divide a este, así que el 4 divide una combinación lineal entera. Y entonces al tiro decir, entonces 4 divide a este. ¿Por qué? Porque probamos que este es una combinación lineal entera de dos múltiplos de 4. ¿Ya? Qué bueno. Entonces, esas son varias maneras de enfrentarlo. O incluso una manera aún más sin escribir siquiera ecuaciones, yo podría partir de acá, esto como 4 divide a la 5 a la k menos 1, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir, esta es otra manera, ¿ya? Que depende hasta dónde se manejen con las notaciones nuevas que hemos ido introduciendo. Al final, quizás se reducen todas a la misma manera, es esa, la que dijo Jocelyn, es la manera, pero fíjense que hay distintas maneras, quizás a veces más sofisticadas de escribir lo mismo, ¿ya? Que es interesante también. Por ejemplo, yo tengo que 4 divide a la 5 a la k, espérate, ese paréntesis de ahí no es necesario, 5 a la k menos 1, y 4 divide a 4. Esto sería una manera como, una vez que ya se me ocurrió esto, ¿sí? Que está súper bien, a lo mejor, una vez que ya se me ocurrió esa forma ingeniosa de escribirlo, puedo escribirlo así, 4 divide a esto y 4 divide a esto, entonces en particular 4 divide a cualquier combinación lineal entera, entonces en particular divide a 5k menos 1 por 5, ¿cómo era? Más 4. Esa es una combinación lineal entera de los dos. O sea, 4 divide a 5 a la k más 1, menos 5, más 4, y eso es 4 divide a 5 a la k más 1. Entonces, es el mismo truco en los dos casos, solamente que aquí nunca escribí ninguna ecuación de este tipo. Usé solamente el concepto de divisibilidad y de combinación lineal entera. Todas son formas válidas y el paso esencial siempre es este, ¿no? Cómo escribir este número como una combinación de los otros. Cómo hacer ese ingenio. Bien. Súper bien. Qué bueno que nos salió. Y vamos a dejar la clase hasta aquí. Hay otros, fíjense, por un poquito la guía. Hay otro que es con 7, que está entretenido. Y después incluso una generalización del problema. ¿Ya? Que se las dejo ahí también para que la piensen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora, en vez de 4 y de 7, coloquemos un A menos 1 cualquiera. Profe, vi Ya, el ejercicio. ¿lo pillaste? Y nos Sí. quedan 10 minutos. Así que, a ver, veamos, intentémoslo. Ya, se lo voy a dictar. Dice, demuestre que al insertar una cantidad arbitraria de números 3 entre los Demuestre. dos, Espera, que al insertar, estoy en un lenguaje medio extraño, a ver si logro entender qué significa. Insertar, ¿qué cosa? Una cantidad arbitraria de números 3 arbitraria de números 3, entre los ¿ya? ceros del número 12.008. Entre los Entre los ceros, ceros, sí. Es que ¿qué? tiene dos ceritos el número. Ya, entre los ceros del número ¿cuánto? 12.008. 12.008. O sea, Sí. aquí. Se obtiene un número divisible por 19. Peluda, po. Se obtiene Un un número número divisible por 19. divisible. Ya, está bueno el problema, está peludo, sí. O sea, hacia el ojo se ve peludo. Y es por inducción, decís tú. Yo pensaba hacerlo así. Se supone que debería poder sobre inducción. Sí, por inducción podría ser, ¿no es cierto? Yo primero voy a revisar que esto sea cierto. Perdóneme. Entonces, vamos al computador. Aquí mismo. Eh, entonces, ¿cómo escribo eso?
Con puros 3 ahí, ¿no? Está peludo. Entonces lo primero es generar esos números, ¿no? ¿Cómo se escriben? 12.008. Un número divisible por 19. A ver, partamos con el 12.008. 12.008 es divisible o no por 19. Sí, es divisible por 19. Después sería 12.038. No, 120.308. Divisible o no por 19. También. ¿Y cómo se escribe ese número en general? Se escribe como 12 por 10 a la n, ¿no? A la n, pero ya en el primer caso, partiendo desde 0, tengo que multiplicarlo por 10 a la 3, que más 3. Y después tengo que agregarle un 8, que es en las unidades, ¿no? Y entre medio van puros 3. ¿Cómo escribo puros 3? A ver. ¿Cómo escribo puros 3? ¿Cómo puedo escribir ese número en general? Para que vaya creciendo. Chuta, que me la pusiste peluda. Ya, no sé cómo hacerlo en general. Voy a tener que pensarlo un poco. Está entretenido para escribirlo en el computador. Ya, pensémoslo nosotros. A ver. Entonces, fíjate que siempre este numerito, ¿no es cierto?, se va a escribir como 12 o 12.000, ¿no es cierto?, por 10 a la n. ¿Sí? Primero 12.000, después cuando n valga, o a la n, borrémosle un 0 para partir de n igual 1. O no, mejor partamos de n igual 0 y coloquémoslo así, porque primero no hay ningún 3. Entonces partimos de 12.000 más 8, ¿no es cierto? Y después a eso hay que agregarle un numerito que va a ser 3, 3, 3, y aquí, o sea, puros 3, ¿no es cierto? ¿Cuántos 3? N. Y después un final un 0, 0. ¿No es cierto? Y hay que ver que ese número sea divisible por 19. ¿Estoy bien o no? Ahora, ¿sabéis cómo haría yo este problema? Creo que, ¿lo pillaste dónde? Porque yo creo que con congruencia de módulo, que es nuestra segunda unidad, saldría mucho más fácil. Ah, sí, porque era de una guía que me dijeron, oye, podrías revisarla para hacer ejercicio. Sí, yo creo, ya, pero yo creo que saldría más fácil. Igual lo podríamos hacer ahora con algoritmo de la división, porque fijémonos en el 12.000. ¿Cuál es el resto de dividir el 12.000 por 19? Solo podemos sacar a mano, pero lo voy a sacar en el computador porque ya estoy flojo. 12.000 dividido por 9 me da 3, el resto. Perdón, pero no es 9, es 19. 11. Entonces, el resto de dividir este me da 11. Y 10 a la n hay que ver qué restos me da. A ver, veamos. ¿Qué pasa con 12.000 o para n en algún rango? Por ejemplo, hasta 100. ¿Qué pasa cuando yo saco 12.000 por 10 a la n? Y a todo eso le saco el resto de dividir por 19. Dividir por 19. Quiero que me muestre ese número. Oh, se van moviendo para todos lados. Se van moviendo para todos lados.
Siempre el búho me lo pusiste. Voy a tener que pensarlo, ¿ya? Voy a pensarlo un buen poco y de ahí te doy la respuesta. Porque algún juego va a haber que hacer aquí. No se me O ocurre si. quizás es contenido para lo que se viene ahora, la materia. Por eso, es que también tengo que meterle mano. Voy a tratar de hacerlo por congruencia de módulo, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad. Si me sale al tiro, lo dejamos para cuando veamos congruencia de módulo. Que voy a dejar de grabar.